Hola, bienvenida, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Un buen estudiante se prepara para luego salir en busca del tesoro que le pertenece y compartirlo con la sociedad. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar el promedio de filas y columnas de una matriz. Entonces la idea será sumar los datos de cada fila y mostrar el promedio. Ya sabe que un promedio es la suma de datos sobre el número de datos. Y también sumar los datos de cada columna y hallar el respectivo promedio y mostrarlo. Esto lo hacemos entre las líneas 16 a 34 en la función llamada ejecutar. Básicamente aquí lo que vemos es que se declara una matriz llamada A de 3 por 3 en 16 con 9 valores. Luego se recorre esa matriz en las líneas 20 a 31 en dos ciclos for. Primero se inicializan los acumuladores de fila y columnas a 0. Esto se hace cada que vaya a procesar una nueva fila. Deben reiniciar estos acumuladores a ceros para volver a calcular un promedio. Recuerda que es un promedio por fila, no de toda la matriz, sino por fila y por columna. En el segundo ciclo, entonces, vemos en la línea 25 que se acumulan los datos por filas y línea 26 se acumulan los datos de las columnas. Observe que la matriz se recorre por filas, ¿sí? Para acumular por filas, se acumula en la fila X columna Y, y para acumular las columnas, los datos de las columnas, observe que se suma con la matriz A en la fila Y columna X. Se invierte entonces las componentes o los subíndices y con eso se permitirá acumular los datos de una fila, por ejemplo la fila 1 y los datos de la columna 1. Cuando avance a la fila 2, entonces se acumulan los datos de la fila 2 y los datos de la columna 2 y se muestra el resultado en la línea 29 y 30. Observe que simplemente se divide por 3, acumulador de fila sobre 3, que ese es el promedio. Entonces, y al final se mostrará entonces el promedio de toda la matriz, que será la suma de todos los datos dividido sobre 9, ya que la matriz es de 3 por 3. Usted puede visitar la tutoría de promedio, filas y columnas en Turbo C. Allí explicamos más detalladamente línea por línea este código. Aquí es similar la sintaxis, solo que Objective-C usa NSLog propia de su entorno. En cambio en Turbo C se usa fprint para mostrar información por pantalla. El resto es similar. Aquí entonces esto se solucionó usando Objective-C, programación orientada a objetos. Recuerde que esta es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando atributos y comportamientos, es decir, clases. Así entonces cualquier problema usted lo puede plantear en una clase y luego crear objetos de esa clase que representen cada situación específica. Suponga entonces que usted está programando un sistema para un torneo de fútbol, microfútbol. Usted para almacenar los datos de los jugadores podrá pensar entonces en crear una clase llamada jugador. Esa clase tendrá atributos, entonces podrán ser como atributos el nombre, la edad, la posición, el número, etcétera. Y como comportamientos entonces podrá tener asignar número de tarjeta o tarjeta, retornar o asignar número, asignar o retornar el número de faltas, etcétera. Los comportamientos son las funciones de la clase. Y ya luego de tener los comportamientos y atributos de la clase jugador, ya usted podrá crear objetos de esa clase. Entonces usted, si es un torneo de fútbol, usted podrá crear 11 objetos de la clase jugador y cada objeto será un jugador diferente. Entonces cada objeto accederá a esa misma clase, pero con atributos y comportamientos diferentes. Con atributos diferentes que usarán los mismos comportamientos, pero serán datos diferentes. O sea, se reutiliza el código. Y eso permite crear programas flexibles, portables y de mejoramiento continuo.
Entonces aquí vemos que se planteó la solución en un programa de 42 líneas. En la línea 3 se importa la librería foundation.h. Esta librería es un repositorio de funciones básicas generales. También se pueden importar librerías de C y C++. Objective es compatible con estos lenguajes. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C se va a usar dos bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. La interfaz va entre las directivas @interface y @end. Aquí vemos en la línea 5 a 8. Lo que se hace en la interfaz es declarar la estructura del objeto, o sea, declarar los atributos y declarar los comportamientos o métodos de la clase del objeto. Y lo que se hace en la implementación es programar cada método declarado en la interfaz. En este caso vemos el método ejecutar que se declaró en la interfaz. En la implementación se programa la lógica de estas funciones. Entonces la interfaz, línea 5 a 7, @interface, se indica el nombre de la clase, en este caso promedio, filas, columnas, matriz. Luego dos puntos, luego se hace referencia a la clase principal en ese object. Y luego se declaran los atributos generales de la clase o del objeto. Los atributos, recuerde que son variables globales. Entonces aquí recuerde que las variables globales podrán ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Es importante entender que una variable local de una función solo se usa en la función. En cambio, una variable declarada global se puede usar en cualquier parte o en cualquier método del programa. Entonces es importante darse cuenta cuáles variables deberán ser atributos, o sea, generales. Para este caso, las variables x, y, que se usan como controladoras de los ciclos for, se declararon como atributos. También se pudieron haber declarado como locales del método ejecutar. Pero usted podría pensar que va a programar más funciones que usen ciclos. Entonces, en ese caso, para tener que evitar declarar esas variables que controlen el ciclo en cada función, las puede dejar como generales. También se declararon entonces los acumuladores de filas, columnas y el de la matriz de tipo flotante. Para declarar entonces los métodos, en la línea 7 vemos que se siguen 4 pasos. El primero se indica el nombre o mejor el nivel del método, en este caso menos es para métodos de instancia. Luego el tipo de dato que retorna, entonces ejecutar no retorna datos, entonces un retorno void, vacío. Luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Y por último eran los parámetros. Los parámetros se separan por 2 puntos. Aquí ejecutar no recibe parámetros. Ya con esto queda lista la interfaz, o sea la estructura del objeto. Al compilar entonces ya se sabrá el tamaño del archivo, o mejor el tamaño de la estructura de la memoria que se va a usar, ya que están los atributos y los métodos. Ya para programar entonces estos métodos o el método de ejecutar, recuerde, se hace en la implementación. Esta va entre las líneas 10 a 34, entre las directivas @implementation y @end. Internamente el compilador lo que hace es importar la interfaz. Para poder programar un método, este previamente debió haber sido declarado. Hay un método especial entre las líneas 11 a 15, este es el init, este es el constructor por defecto de cualquier clase. Init, entonces este método no es necesario declararlo, se invoca desde la línea 38 cuando se instancian objetos de esta clase, promedio, filas, columnas. Y lo que hace un constructor por lo general es inicializar las variables de instancia. Para este caso solo es necesario inicializar el acumulador matriz, el acumulador general a 0. Ya que las otras variables se declaran en la misma función, o mejor, se inicializan en la misma función ejecutar. No es necesario inicializarla como en este caso la variable acumulador matriz.
Veamos ahora el método línea 16 a 33, ejecutar. Vea que el prototipo, la línea 16, es similar a como se declaró en la línea 7, solo que entre llaves va toda la función que ahora explicamos. Y con esto entonces tenemos lista la implementación y por ende lista la clase, ya que la interfaz también fue definida. Para poder usar esta clase, promedio, filas, columna, matriz, se crearán entonces objetos que apunten a ella. Esto lo hacemos en el main entre las líneas 36 a 42. Recuerde que el main es método de inicio del programa. Entonces en el main, línea 38, indicamos el nombre de la clase, promedio, filas, columnas, matriz, seguido de asterisco y seguido del nombre de un objeto que apunte a esta clase. Entonces con esto tenemos que hay un puntero llamado obj que apunta a la clase promedio, filas, columnas, matriz. Necesitamos que apunte a un objeto de esta clase. Para ello vamos a instanciarlo. Entonces invocamos al método alloc, que reserva memoria dinámica para esta clase, y automáticamente o luego se invoca a init, que es el constructor, para que defina la estructura de este objeto. Con esto ya tenemos un espacio de memoria de la clase promedio, filas, columna, matriz, y obj apunta a este espacio de memoria, o sea a un objeto de esta clase. Ya lo podemos usar, ya podemos usar la clase por medio de este puntero. Entonces en la línea 39 entre corchetes simplemente invocamos a ejecutar, que soluciona el problema. Entonces observe, se indica el puntero obj seguido del nombre de la función, ejecutar en este caso. Como la función no recibe parámetros, así quedará. Si recibiese parámetros, ya sabe, va separado por 2 puntos. Y con esto entonces se invoca desde la línea 39 a la línea 16 y se resuelve el problema de hallar el promedio de las filas y columnas de una matriz. Observe que si usted sobrescribe la clase, o mejor el método constructor, entonces deberá enviar los parámetros luego de init de la línea 38, también separados por 2 puntos. Pero si usted deja el constructor vacío, sin parámetros de entrada, podrá reemplazar alloc e init por new, que hace lo mismo, reserva memoria y llama al constructor. Por último, línea 40, relays, es un método interno de Objective-C que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la teoría del ejercicio: crear un programa que permita hallar el promedio de filas y columnas de una matriz. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.go. Trinamos como @tutorías, posteamos